Y ahí entonces me guardó mi intervalo. Ahí podemos ver que la validación se desarrolló correctamente y abajo me aparecen todos los códigos que yo puedo elegir. Voy a modificar el intervalo porque creo que se me olvidó agregar algo. Validación de datos. Aquí está el intervalo. Y dice mostrar lista desplegable. Correcto. Mostrar texto de ayuda de validación. Lo vamos a seleccionar para que nos muestre una ayuda si seleccionamos otra validación. Y vamos a rechazar los datos introducidos si no son válidos. Entonces ahora le podemos guardar. Vamos a ver si nos deja copiar. Vamos a copiar y vamos a pegar la fórmula a continuación. Bien, entonces nos deja pegar. Vamos a tener que tomarnos de esto para hacerlo hacia abajo. Entonces vamos a seleccionar hacia abajo y de esta forma entonces vamos a poder pegar la fórmula para autocompletarla. Mantengo presionado y le pongo pegar. Vamos a, por un asunto práctico, vamos a completarlos todos ya. Ahora se me ocurrió la idea de que tal vez podríamos copiar esto y utilizar el mismo formato acá abajo y pegarlo. Entonces sí nos ahorraríamos harto trabajo y podríamos completar. Bien, sí funciona. Entonces la opción, ya que no nos servía autocompletar, entonces podemos copiar el formato y pegarlo hacia abajo. Pegar. Entonces así nos ahorramos harto trabajo en vez de estar fundiendo cada una. Simplemente copio la de arriba y simplemente pego hacia abajo. Bien, ahora en el apartado check vamos a insertar una casilla de verificación. Para eso vamos a seleccionar la casilla en donde la vamos a insertar. Luego vamos a ir a los tres puntitos de arriba. Vamos a seleccionar validación de datos. Y aquí vamos a seleccionar, en vez de lista de elementos, vamos a buscar la casilla de verificación. Y le damos a guardar. Y ahí tenemos la casilla. Si yo la selecciono, en este momento está deseleccionada, dice falso. Si yo la pincho, true, que es verdadero. Ahora vamos a usar el mismo truco que usamos delante. Vamos a seleccionar y vamos a tratar de copiar esta casilla. Copiar. Y voy a seleccionar hacia abajo varias celdas y vamos a pegarla. Perfecto. Entonces ahí tenemos que podemos ir añadiendo todas las casillas. Muy bien. Ahora vamos entonces a poner el tick bueno, porque vamos a empezar a llenar ya este inventario y lo vamos a empezar a incorporar ya las fórmulas. Vamos a ir a la interfaz y en la interfaz teníamos lo siguiente. Así que nos vamos a código, pinchamos en código, vamos a poner OK en código, eso ahí sí. Solo pinchamos en código, ahí, vamos a los tres puntos, vamos a validación de datos y el código nosotros lo vamos a sacar desde una lista de un intervalo. Entonces, el intervalo está en la página de inventarios, así que le pongo es igual, con mayúscula, inventario, cierro con el signo de exclamación para decirle que está en la hoja de inventarios y que ahora viene el intervalo. El intervalo es B, siempre voy a cerrar con el candado que corresponde al signo pesos, B, cierro, 2, ahora
2 puntos para decirle que va desde B2, agrego el candado, hasta B, cierro el candadito aquí, hasta B1000 y le doy a guardar, y ahí entonces se generó. Bien, pero se nos había olvidado algo, de veras que tenemos que bloquear esta validación de datos en caso de que vamos a mostrar un texto si alguien ingresa algo que está erróneo, y vamos a rechazar la introducción de datos erróneos. Y ahora sí lo guardamos. Perfecto. Entonces aquí yo puedo elegir un código de lo que está presente. Entonces insertamos en el flujo otra validación de datos, pero esta vez esta validación va a ser desde una lista que yo voy a introducir. Entonces me voy a validación de datos. Aquí está. Vamos a seleccionar, justo está desde lista de elementos, y voy a generar la lista. Presiono en el más verde de ahí abajo y coloco con mayúscula entrada, aprieto el check bueno y luego aprieto de nuevo el más para ingresar una nueva que se va a llamar salida, y todo con mayúscula, salida. Aprieto el check bueno y me voy a asegurar de que se muestre un texto de ayuda y que se rechace la entrada si los datos son inválidos. Una vez que tenga eso listo, nos vamos a guardar. Y ahí me aparece entonces la validación. Si yo pincho, me aparece la opción para elegir la entrada o la salida. Luego vamos a ir a ingresar, y en ingresar vamos a introducir una casilla de verificación. Y las casillas de verificaciones las tenemos en el caso de los dispositivos Android, también como lo habíamos visto en validación de datos. Pincho ahí, me voy a criterio y en criterio busco casilla de verificación y le pongo guardar. Bien, ahora vamos entonces a agregar las fórmulas. Como les había señalado anteriormente, las fórmulas en la aplicación de hojas de cálculos que está instalada en Android no necesariamente funciona igual que en las que están en el computador. Por lo que me he dado cuenta, en el computador las páginas tienden a traducir las mismas fórmulas y no hay problema en ello, ¿ya? Pero en el caso de las hojas de cálculos que nosotros trabajamos en la app siempre va a entender las fórmulas escritas en inglés. Entonces eso lo vamos a revisar ahora. Voy a subir yo al Classroom un documento con las fórmulas, y por ejemplo la fórmula que nosotros utilizamos habitualmente es si.error/ o abro paréntesis buscar b, etc. Aquí nosotros vamos a generar lo mismo pero en inglés. Entonces sería if error, todo junto, abro paréntesis vlookup, y voy a continuar entonces con el resto del código igual como lo hacía en la página web. Para poder entonces trabajarlo, lo voy a copiar y lo voy a llevar hasta mi documento, hasta mi hoja de cálculo. Le doy a copiar, luego lo llevo hasta hoja de cálculo y aquí lo voy a pegar. Y ahí entonces me reconoce la fórmula. Ahora vamos a esto. Ahora, ¿cómo funciona esta fórmula? La vamos a explicar rápidamente. Dice, si hay un error, por eso dice if error, si hay un error, se va a saltar todo lo que haya dentro de la fórmula y va a ir a imprimir ingrese código. Entonces, si no encuentra el código, va a solicitar que ingrese un código válido. De lo contrario, si no le aparece ningún error, si no hay ningún error, se va a buscar, ese es vlookup, busca el valor de C2 en la hoja de inventario, eso es lo que está rojo, en la hoja de inventario desde B2 hasta la columna C. Cuando encuentre ese valor, le dice que lo asocie al valor que va a estar en la misma fila, pero 2 columnas más allá. Por eso hay un 2 en azul.
Y ese es el valor que va a devolver a donde está C2. Que diga a donde está entonces obviamente el nombre. Y el 0 vendría siendo para avisar que los datos no necesariamente están ordenados. Así que le damos OK. Ahora vamos a buscar, vamos a hacer una función buscar similar, ¿ya? Que va a ser para buscar el stock. Entonces en este caso va a buscar lo que esté en C2 y obviamente va a cambiar ahora la posición del resultado porque va a estar en otra columna. Y la fórmula la vamos a tener acá. Dice acá, si hay un error, imprime ese mensaje de acá. De lo contrario, busca lo que está en C2 en la hoja de inventario desde B2 hasta la columna F. Y lo asocias o me arrojas el resultado que tenga asociado a esta búsqueda a la columna número 5. Es decir, empiezo a contar desde B2 5 columnas hacia el costado derecho y lo que encuentre ahí lo va a reflejar en la celda. Y obviamente lo que va a encontrar ahí va a ser la cantidad de stock. Así que voy a seleccionar esta fórmula y la voy a copiar. Y entonces me la voy a llevar hasta mi hoja de cálculo. Y la voy a pegar aquí. Ahí está. Entonces ahí tenemos nuestra fórmula. Ahora no hay nada ahí, así que lo que nos va a mostrar es que la celda está en blanco y está vacío, porque todavía no hemos hecho esa fórmula. Y eso entonces va a ser las fórmulas de esta hoja. Así que le vamos a dar un tic bueno y vamos a la hoja de inventarios para insertar aquí la fórmula de inventario. Vamos a ir entonces donde tenemos las fórmulas. Esto va a estar, recuerden, en el Classroom, ¿ya? Tenemos aquí tenemos la fórmula de stock. ¿Qué es lo que dice la fórmula de stock? Dice si G2 vale, no, primero vamos a empezar, perdón, por la fórmula de flujo, si eso es lo más indicado, flujo. Y aquí tenemos un error en flujo porque aquí hay expresiones en español, ¿ya? Y recuerden que nuestras celdas de la app solo admite en inglés, por lo menos en mi app sucede así. Así que voy a cambiar el si por if. Luego dice si interfaz, en la hoja de interfaz, en la celda F2 dice verdadero, ya, es decir, se aplicó el clic. Aquí lo vamos a poner true, si es verdadero. Si if. Si además el interfaz en la hoja A2 es igual a C2, es decir, si hay una correlación entre el número de serie del producto o entre el número de código del producto y el nombre del producto, si hay una interrelación, y además, por eso hay uno si de nuevo, y además if interfaz, de nuevo en interfaz de 2 es igual a entrada, ya, todas estas cositas tienen que coincidir para que haya entonces un cambio. Y entrada es in, es igual in. Ah, no, pero entrada lo tenemos en español, así que lo vamos a mantener en español. Es igual a entrada. Pero, a ver, interfaz true. Vale, eso sí tiene que estar porque eso está escrito en la fórmula. Y entonces, si todo eso es correcto, entonces se va a proyectar en esta celda el valor de interfaz
la celda E2, ¿vale? Eso es lo que va a aparecer. De lo contrario, ahora, si interfaz D2 es igual a salida, ¿ya? Si ahora, a pesar de lo anterior, dice que es salida, entonces se convalida todo lo anterior, pero en vez de entrada dice que es salida, entonces se va a imprimir en la celda E2, se va a imprimir un valor negativo, se va a imprimir menos interfaz E2, ¿ok? Vale. Y si no pasa ninguno de estos, si no hay ningún movimiento, se va a colocar un espacio en blanco, ¿vale? Se va a colocar estas comillas, que quiere decir que no va a haber nada en el interior. Entonces vamos a tomar todo esto y lo voy a copiar. Vamos a copiar y me lo voy a llevar entonces a mi hoja de cálculo y lo voy a pegar en el flujo, porque ahora estábamos trabajando con flujo. Lo voy a poner aquí y le voy a dar a pegar, ¿no? Y le doy al tic bueno, y como no hay movimiento, está en blanco, ¿ya? Esto es el código 263. Ahora vamos a aplicar el stock al ladito, así que voy a salir de aquí y voy a volver a la hoja y vamos a ver la fórmula para stock. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Dice, si G2, es decir, donde está el flujo, donde acabamos de insertar esta fórmula, que es el flujo, si en G2 está la celda vacía, lo que hay que hacer, dice, por eso punto y coma, simplemente es mantener impreso el valor que está contenido en la celda, ¿ya? El valor que está contenido en la celda, que la celda es F2. Por el contrario, si en G2 aparece algo, a este G2 se le va a sumar el valor de la celda F2. Entonces, si el valor es positivo, si aparece ahí un valor positivo, se va a sumar a lo que ya hay en la celda F2. Por eso se va manteniendo ahí el stock. Si yo ingreso 1, se va a sumar con el valor que ya estaba en la celda. Por el contrario, si yo ingreso un valor negativo, al sumar un positivo con un negativo, siempre se va a generar la resta. Por lo tanto, se va a restar al valor de la celda F2, que es donde está el stock, se va a restar el nuevo número que voy a ingresar. Aquí sí hay un error porque en inglés celda es cell. Así que lo voy a escribir en inglés para que no me lance error mi app. Y el resto está correcto, así que lo voy a seleccionar y lo voy a copiar. Y me lo voy a llevar entonces hasta mi hoja de cálculo. Y lo voy a insertar en stock. Le doy el tic bueno y ahí me dice 0. Vamos a ver entonces si resulta ahora. Voy a poner el tic bueno y me voy a devolver hasta la hoja de interfaz. Y en interfaz, ahora sí me aparece, se da cuenta, el stock me aparece 0. Porque ya me buscó y me encontró que en el stock antes, como no teníamos ninguna fórmula, me aparecía nada y ahora tenemos la fórmula y me arroja 0.